97.5, una radio diferente. Un camino se extiende en los aires de la ciudad. Una voz se transforma en mensaje. Tiempo de decisión. Un espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes a aquellos que están compartiendo con nosotros RKM 87.5. Comenzamos Tiempo de Decisión, puntualmente a la hora 19 en el territorio nacional argentino, y te invitamos a que te quedes con nosotros. Tenemos por delante un programa de radio, qué lindo es poder haber llegado, qué lindo que está para compartir unos matecitos, café, no sé qué estarás ahí en tu casa compartiendo, pero qué lindo es poder escuchar radio y juntos aprender, juntos poder comprender aquello que tenemos por delante, aquello que estamos viviendo, aprender a tomar buenas decisiones, remendar algunas decisiones que hemos tomado mal. Qué lindo, te invitamos a que te quedes con nosotros. Somos 4 aquí en la mesa, en los estudios de RKM 87.5. Estamos en vivo, estamos en la radio. Axel, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas tardes, medio raro, ¿no? Pero bueno, muy buenas noches, pues está oscura, así que bueno, Así es. Para todos, así que bueno, qué lindo es que en esta tarde podamos disponer nuestro oído para poder escuchar la palabra del Señor. Y aprovechando este día, ¿no? Que es bastante fresco, ¿no? Está ideal para tomar algo calentito, ahí no estar en casa preparado y para escuchar la palabra del Señor esta noche. Sí, está lindo, está fresquito Mar del Plata, ¿eh? La verdad que hoy la mañanita estuvo bien fresquita. No sé con qué se estarán calefaccionando también, ¿no? Cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Qué lindo que quizás muchos ahí con la salamandra, ¿no? Qué lindo que es eso, ¿no? Porque genera un ambiente hogareño, ¿no? Sí, más hogareño. Sí, es re lindo. Que la estufa. A mí me encanta. Guille, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Huito, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, feliz, contento de poder estar un viernes más en este lugar. Le damos gracias al Señor que nos permitió que podamos estar una vez más en la radio y te damos la bienvenida a vos que nos estás escuchando, que el Señor te bendiga y bueno, que podamos compartir esto ahorita juntos de radio a ver qué es lo que tiene el Señor para nuestra vida. Así es, hoy yo creo que se viene un lindo programa. Tenemos por delante 1 hora de nuestra vida, la vamos a invertir en este programa, sirviendo a Dios, que es un privilegio, y creo que va a valer la pena lo que vamos a hacer. Nico, muy buenas noches. Buenas noches, Huguito, buenas noches, iba a decir tarde vueltas a toda la audiencia. Y estamos ahí en ese traspaso, ¿verdad? Qué bueno realmente poder estar un viernes más, un viernes, como decían ustedes, medio frío, llueve de a ratos, marca 7 grados el termómetro, pero bueno, creemos que están en unos 3 de térmica, así que bueno, es tiempo de sacar los bucitos, las camperas, y ya estamos ahí a un paso ya casi del invierno, así que estamos ahí asomando. Se viene julio. Se viene julio, dentro de poco. Se viene julio, ¿cómo pasan los meses, no? Pero bueno, una bendición realmente estar aquí con ustedes, chicos, y con la audiencia, ¿por qué no? También del otro lado, para ver qué decisión hay que tomar en esta tarde, ¿verdad? Qué lindo, quédate con nosotros, han pasado 3 minutos, esto es Tiempo de Decisión, es un programa de parte de los jóvenes de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que tomes la decisión de subir el volumen de la radio. Si estás en Facebook, te invitamos a que te quedes, a que compartas la transmisión y podamos juntos hoy disfrutar de 1 hora de radio. Amamos la radio nosotros. Y creo que vos también, que estás del otro lado también. Está Estrella en los controles, estamos en el estudio en vivo, vos también estás. Así comenzamos Tiempo de Decisión. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Hay tiempo de reír, tiempo de curar, tiempo de hablar y edificar. Todo tiene su tiempo y hoy es tiempo de decisión. Qué importante realmente poder estar aquí en la radio y poder realmente compartir un tiempito juntos, chicos. Yo creo que
día a día, como venimos diciendo en los programas, la misericordia de Dios se renueva, y qué bueno es eso, ¿no? Realmente contar con esa bondad, pues vos fíjate, hoy decíamos, poder calefaccionarnos ya es algo bueno, y yo creo que siempre teniendo presente al Señor, y tener, ¿verdad?, gratitud en nuestras vidas. Hacemos hincapié en esto porque a veces se nos olvida, a veces se nos escapa, como dice en esa canción, pero Dios siempre está presente para cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso, no? Que tenemos una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de acercarnos a Él. Hoy al arranque decías de remendar, creo que dijiste, y quizás hay algo que se ha rajado, quizás hay algo que esté ahí medio descuaranguinado, qué sé yo. Y bueno, es tiempo, yo creo, de tomar ese peine, de acomodar un poquitito y de arreglar los papeles, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que nunca tenemos que tener es ese tipo de deuda, ¿verdad?, con el Señor, ¿no? De tener ese saldo a favor siempre con nuestro amado. ¿Y qué significa esto, no? Realmente poder ponernos a cuenta, agradecerle, pedirle perdón, quizás si nos hemos equivocado, si nos hemos olvidado, y tenerlo presente, escuchar una alabanza, escuchar una adoración, ¿verdad? Y yo creo que es una forma de acercarnos a Él, ¿verdad? Y Él nos va a acompañar. Así es, qué importante lo que decías vos, Nico, y también me queda con lo que decías vos, Huguito, de invertir el tiempo. Nosotros estamos invirtiendo esta horita, pero está bueno también que podamos invertir más tiempo en el Señor, ¿no? Y cuando uno invierte algo, a ver, después tiene sus réditos, tiene sus ganancias, ¿no? Y en el Señor también pasa lo mismo, ¿no? Si invertimos tiempo, creo que el Señor es experto a veces en hacer en tiempo récord cosas que quizás estábamos esperando, ¿no? Y entonces qué bueno es eso, qué bueno es invertir el tiempo, qué bueno es invertir en el Señor, ¿no? Sí, es lindo porque el tiempo no te lo devuelve nadie, pero qué increíble porque nosotros invertimos nuestro tiempo terrenal, pero tenemos una eternidad que ya no hay tiempo, mirá qué tremendo, o sea, no tiene un fin, es constante lo que Dios nos va a dar en otra dimensión, nosotros lo creemos, vivimos por fe, y te invitamos a vos que estás del otro lado, si andás ahí medio cabizbajo, si necesitas que la fe sea aumentada en tu vida, porque es lindo reconocer, así como ese padre de ese jovencito que le pidió a nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, que orara por él, que lo liberara, le dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y qué lindo es poder reconocer esto y entender de que, bueno, como se viene el frío, ¿no? Cada uno en casa tiene una manera diferente de intentar calefaccionarse, ¿no? Muchos lo harán con gas, otros lo harán con garrafas, otros lo harán con salamandras, otros con electricidad, no sabemos, pero cada uno de nosotros busca la manera de poder habitar bien, de poder estar cómodo, de poder que la familia esté bien. Y queriendo poder también pensar que la familia esté bien, que la familia esté unida, también en lo espiritual. Yo creo que el vínculo perfecto de unión es el amor. Entonces, así como nos preocupamos por calefaccionarnos cuando hace frío, qué lindo es poder preocuparnos en que en la casa haya amor, de que estemos unidos, ¿no? Eso es lindo. Así que te invitamos a que nos amemos más, de que nos soportemos un poquito más, ¿no, Axel? Sí, no, pero qué bueno, porque me quedaba pensando en lo que vos estás diciendo sobre la calefacción que vos estás hablando, pero lo traía a lo espiritual, porque vos estás diciendo, Hugo, de que cada uno busca distintas maneras en este caso, de poder entrar en calor, ¿no? Pero me quedaba pensando que también nosotros tenemos que buscar las distintas maneras de poder no solo agradar al Señor, estando cuentas con Él, como decía Nico, sino que también la manera en que tenemos que esforzarnos para acercarnos a Él, porque creo que eso también es importante, buscar la palabra, buscar su presencia, ya sea en oración, o como decía Nico, con una alabanza, o con una adoración, y que también en este tiempo, que estos días de frío tampoco no nos dejen que nos quedemos en casa, ¿no? Porque también muchas veces pasa eso. Que aflojemos, ¿no? Claro, que muchas veces aflojamos y tenemos que buscar la manera de poder acercarnos al Señor, y eso requiere de un esfuerzo, de algo que depende de nosotros. Así que qué bueno es que también podamos hacer eso, que podamos esforzarnos, porque también, como decía mi hermano Guillermo, vamos a tener nuestra recompensa, porque el Señor nos va a permitir que vayamos creciendo en sus caminos, ¿no? En la Biblia hay un libro que se llama Salmos, que eran expresiones del corazón de David y de muchos salmistas, de gente que cantaba y que alababa a Dios, que vino porque son expresiones que ellos las dejaron plasmadas, escritas. Algunos son cánticos de alegría, otros cánticos de tristeza, otros son cánticos proféticos, hay un montón. En Salmos 16:8 dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Creo con todo mi corazón que si a veces estamos mal, estamos ahí
como que caemos, es porque no tenemos presente a Dios, ¿no? Tenemos que tenerlo presente no solamente cuando todo va mal, sino también cuando todo va bien. Dios siempre tiene que ser lo primero en nosotros. Ahora, vos fíjate una cuestión, ¿no? Normalmente, capaz que ustedes han escuchado hablar esto, de calidad de vida, ¿no? Qué sé yo, no sé, tener no sé, una buena calefacción, un buen abrigo, son cosas que generan calidad de vida. Y, Claro. y no nos damos cuenta de cosas que quizás son más baratas o más simples, como por ejemplo el amor, ¿verdad? La tolerancia, cosas que son que están a disposición de cada uno. No se compran, ¿no? No se adquieren monetariamente Claro, o con, está bien. o sea, sí con otro tipo de quizás sacrificio, ¿verdad? Porque a veces hay que doblegar un poco el orgullo, como explicaba Axel. Claro. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque quizás hay gente que quizás tienen lo económico como para tener una buena calidad de vida y sin embargo carecen de un abrazo, no sé, un beso, un mimo. Claro. Entonces, cosas que quizás están más al alcance y uno a veces no se da cuenta. Yo cuando lo veo a Guille, ¿cómo andás? Lo abrazás y ¿cómo estás? Eso quizás era lo que la otra persona necesitaba. Por eso son cosas simples que aumentan la calidad de vida. Ahora, en ese salmo que hacías referencia, era el Señor. Entonces, esos cambios nos van a costar menos, directamente va a ser indiferente poder hacer esos cambios con el Señor a nuestro lado. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él nos amó a pesar de nuestra condición, entonces nosotros quiénes somos para no amar a otra persona. Claro. A ver, es un proceso, es estando cerca. Entonces, yo creo que, no sé, hoy decíamos lo de la alabanza, ¿viste? Cuando vos pones alguna, no sé, alguna salsita cristiana, ¿viste? Y, no sé, el cristiano no puede estar enojado, escuchar otra vez y digo, uy, y bueno, pero son canciones que a veces prestamos atención a la letra y son ciertas, ¿verdad? Y Sí. son cuestiones que hay que ir tratando y bueno, yo creo que Bueno. de paso practicamos el baile, ¿viste? Mi mamá siempre nos dijo cuando éramos chiquitos, un cristiano no puede estar aburrido. Siempre hay algo que hacer, a veces dices, no, estoy aburrido. Bueno, ponete a leer la Biblia, ponete a orar, ponete a acomodar. Y ahí te desaburrías. Y ahí se te va el aburrimiento. O sea, a veces nosotros cometemos errores por estar aburridos. Y quizás empezamos a ver la vida de otras personas, empezamos a hacer cosas que están mal. ¿Por qué? Porque estamos aburridos y no nos fijamos en nosotros. Yo creo que la principal causa de hablar mal de otra persona, de pelearnos, es porque no nos estamos ocupando de cómo estamos nosotros, ¿no? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y como comenzamos el programa, el tiempo no te lo va a devolver nadie. La rabieta que ocupaste 15, 20 minutos de tu tiempo, no te la devuelve más nadie. O sea, por eso debemos que se cumpla lo que dice la Biblia, que dijo Jesús. Al que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Pero el que tiene, aún lo que tiene, se le aumentará. Así es. Entonces vos tenés poco de algo, va a llegar a un punto en que no vas a tener más nada. Si tenés mucho de eso, es un principio. Eso va a seguir aumentando. Entonces, que tengamos poquito de esos momentos de enojo, de esos momentos de cólera. Y no te vas a dar cuenta, pero un día ya Dios te lo sacó. Pero si nosotros tenemos mucho siempre de lo malo, eso siempre va a crecer más. Es un principio que creo con todo mi corazón que está en la Biblia. El que tiene poco, aún lo poco que tiene, eso se le será quitado. Pero el que sí tiene, le será aumentado. O sea, tenemos que procurar tener Buenas ¿no? cosas. Pero vos fíjate, Claro. Porque malas siempre vamos a tener, ¿no? Sí, lamentablemente. Somos seres humanos. ¿Quién no se no enoja? abunda, pero vos fíjate, la palabra, cuando nosotros recibimos una palabra, ¿verdad? No sé, nos comparte el pastor una prédica, ¿verdad? O cuando escuchamos, no sé, un programa que edifique nuestras vidas, estamos recibiendo, ¿verdad? Una semilla, estamos de alguna forma aumentando ese stock, ¿verdad? Que crezca. Exactamente. Bueno, claro. Entonces, y fíjate, menguar para que Dios crezca. Entonces, cuando vamos disminuyendo, cuando vos elegís algo, rechazás otra cosa automáticamente. Entonces, seamos sabios, o digámosle al Señor que nos ayude a poder escoger cosas celestiales, cosas buenas, como dice la palabra, en lo puro, en lo noble, lo recto. Es, de vuelta digo, es un trabajo, no es que ya uno lo alcanza diciéndolo, no, es un proceso y cuando nos damos cuenta se vive de otra forma, vivimos mejor. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir ese gozo que el Señor nos Es permite. que a veces parece que no te das cuenta, ¿no? Pero vamos cambiando. Yo creo que el escuchar la palabra, ¿no? El poder ir buscando a Dios nos va cambiando para bien. El tema es nosotros no tomar la decisión de alejarnos de Dios, de alejarnos de su iglesia, de alejarnos de las personas que
que Dios puso cerca de nosotros, ¿no? Vos quizás estás escuchando la radio y no venimos a contarte nuestras cosas personales, o sea, venimos a animarte, que tomes una buena decisión, que busques a Dios, porque yo creo que esto le pasa a cada persona que está escuchando del otro lado. Hay cosas buenas, cosas malas. El principio es así, si tenemos siempre cosas malas, eso va a seguir aumentando, pero si tenemos esas cosas buenas en aumento, aún más van a crecer, ¿no? Es como ese dicho, ¿no? Que hay un lobo y ¿a quién le das de comer, no? ¿Al lobo o a la oveja? Podemos decir como claro, algo así. ¿Cuál va a ser más fuerte, digamos, parafraseándolo, el que alimentemos más, ¿no? Y creo que ese versículo que decías vos, ese pasaje siempre uno lo lleva para el lado de lo económico, de lo material, ¿no? Y creo que está bueno acercar a Lupita para, como decías vos, no solo lo material, sino también en lo espiritual. Bueno, a ver cómo andamos de amor, cómo andamos de paciencia, Dios mío. Entonces, estamos complicados, ¿no? Y vamos a tener que ajustar ahí un poquito porque la paciencia... Si uno dice... el enojo, no podemos ser enojados. Claro, uno dice, no, yo no me enojo o yo no soy impaciente, realmente estamos mintiendo, lo dijo el apóstol Juan en la Biblia. Entonces hay que entender de que eso que tenemos, que no es bueno, cada vez tiene que ser... que vaya menguando, que también lo cantamos muchas veces, ¿no? Pero fíjate que, a ver, dijiste una cosa, el enojo viene, o sea, porque la situación, a mí me pasó algo que se había desaparecido un accesorio, ¿verdad? Y claro, primero me enojé y después dije, no me puedo enojar por esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Van a haber situaciones que ameritan quizás, qué sé yo, uno que se enoje, y después, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la Biblia, si vos lees los proverbios, compara a ciertas actitudes con gente necia. Claro. Entonces decís, a ver, evaluás, bueno, esta persona lo hizo adrede, pasó esto de esta forma, entonces, y vos decís, no fue así, entonces digo, bueno. Es un necio. Entonces digo, bueno. ¿Lo bloqueo? No, claro. Pero después te das cuenta que hay cosas que sí no valen la pena. Porque uno a veces expande, aumenta. Esos 20 minutos, esos 20, 30, una hora, una semana. No, pará, hay gente que se enoja y por lo menos te hablo. Sí, lamentablemente. O sea, pasa. Y bueno, trabajamos juntos y no te hablo por, no sé, 2 meses. La ley del hielo. Claro, y eso a veces pasa en casa. O sea, eso es lo que me preocupa, que muchas veces nos preocupamos demasiado por calefaccionarnos, por poder comer una comida rica, que es excelente y hay que hacerlo. La palabra dice que el que no provee para los suyos es peor que el incrédulo, pero a veces estamos proveyendo solo cosas naturales. ¿Y cómo estamos del amor, de la unión? Yo creo que no vamos a estar todo el día abrazados, cantando en un fogón tipo película norteamericana, ¿no? Con los malvaviscos. Axel con el celular. Con la hincha, ¿viste? O sea, nada, yo creo que no. Parte de la vieja vida de Axel. O sea, pero es lindo recuerdo, chicos. Que todos tengamos un mismo espíritu, ¿no? Una familia unida en bendición. Yo creo que Dios vino a buscar un cuerpo. O sea, no es que somos muchas denominaciones, no, es un cuerpo, es una iglesia. Pero realmente si la iglesia, si las familias no entendemos la unidad que debemos tener, va a venir el Señor porque Cristo viene pronto. Y es increíble porque uno ve la iglesia de Cristo, sí, es un cuerpo, pero está constituida por muchas familias. Entonces, si entendemos como familias que debemos estar unidos buscando a Dios, también lo vamos a plasmar en la iglesia. Y qué lindo es poder entender esto. En nuestra casa se nos estuvo predicando acerca de esto en la semana. Y es lindo poder compartírtelo a vos también. La semana tiene 7 días. Hay muchas horas. A veces nos pondremos tristes. Qué tremendo, ¿no? Estamos... Silencio. A ver, qué increíble, porque hay cosas que todo ser humano las tiene, ¿no? Alegría, está re bueno. Y también tristeza. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la tristeza. ¿Qué tema la tristeza, no? Justo en este día. Que está lloviendo, hace frío. Cambiamos de tema, chicos. A ver, no, ya tenemos todo esto. A ver, la tristeza, no, este tema me encanta. Me encanta porque hoy muchos que están tristes, mirá, Jesucristo vino para cambiar el lamento en gozo. Aquellos que estaban enlutados les trajo un manto de alegría. Entonces, a veces hay tristezas que tenemos que pasar. Hay tristezas que no tendríamos que pasar, pero las pasamos. Y hay tristezas que quizás tenemos que pasar. ¿Cómo es esto? Vienen muchas preguntas a nuestra cabeza.
Pero decime la verdad, vos que estás del otro lado, nosotros, ¿quién nunca estuvo triste? Sí. ¿A quién no le pasó? Y algún súper espiritual va a decir, no, yo nunca estoy triste, nunca me enojo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Los felicitamos desde acá, mandamos un abrazo grande, pero somos seres humanos y estamos siendo perfeccionados, ¿no? Ahora, hay que comprender lo que vivimos. La tribu de Isaacar en la Biblia dice que entendían el tiempo que vivían, y no solamente eso, sino qué debían hacer. Ahí está la clave. Tenemos saluditos, vamos a saludar rápido y nos metemos en el tema. Saludamos a nuestros pastores, qué lindo que nuestros pastores están del otro lado. Saludamos a Irmita, que también está compartiendo con nosotros. ¿Hay más mensajitos? El pastor Ramón decía bendiciones, hermanos, tiempo de decisión. Estaba Lionel, Dios los bendiga. Hola. Verónica, buenas tardes. Chicos, bendiciones, saludos para la familia. La pastora Elena también. Julito, hola muchachos, bendiciones, buen programa. Silvita, qué bueno poder compartir con ustedes, chicos, el programa. Se los extraña, hermanos, por acá, bendiciones. Así es, saludos también a Rodo. Vos comunicate que al 223-636-0349. Rodolfo se comunicó por WhatsApp. Gracias, Rodo. Qué lindo que podamos estar juntos. 223-636-0349. Hablamos acerca de la tristeza. Quédate con nosotros, por favor. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Y continuamos en tiempo de decisión. Chicos, está viendo un artículo, estaba leyendo una noticia en la semana que hablaba sobre la risa, ¿no? Y sobre el estado de ánimo, bueno, sobre la tristeza también, ¿no? Y vamos al hueso, porque la verdad que estamos por cuestiones de tiempo. Y decía, ¿no? Sacó una captura de pantalla, lo que decía, ¿no? Este artículo, lo que más me llamó la atención. Dice, la risa dice mucho de la persona que se ríe. Es como la huella digital. Cada persona se ríe de manera diferente y cada risa se caracteriza por matices únicos. O sea, tu risa, Guito, no es lo mismo que la mía y viceversa, cada uno se ríe de distinta manera, aunque parezca que a veces no hace o imita la risa a otro, no, cada uno tiene su huella digital en la forma, es única esa Guito de todo el mundo. Y continúa diciendo, sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de Salud ha demostrado que, además, puede indicar si la persona sufre depresión. O sea, a través de la risa se hizo un estudio y es un indicador. Exactamente, un indicador de que yo me puedo estar riendo y que esa risa va a demostrar si estoy pasando o si sufro depresión o no. Continúa diciendo, el estudio ha analizado episodios de risa de 50 personas. Tras desarrollar una fórmula matemática, han conseguido diagnosticar cuadros de depresión con una precisión del 82%. Entonces, a través de la risa, hacen un algoritmo, no sé, algo matemático, y pueden descifrar si la risa es verdadera, falsa y que estamos ocultando a través de la sonrisa, ¿no? No es que dicen, este no me pagó, Claro, está la risa. Después, bueno, hay otros puntos, ¿no? Es científico estos datos. Está científicamente comprobado. No es que le cae mal el que lo... No. Y qué bárbaro, ¿no? Porque también leí en la semana, mejor dicho, hace un par de días atrás, en Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 13, ¿no? Creo que está muy clarito como lo dice, ¿no? Lo voy a leer en la PDT, dice, la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Y qué tremendo este versículo, ¿no? Porque creo que muchas veces, te habrá pasado seguramente a vos que nos estás escuchando, una risa, ¿no? A veces tratamos de ocultar, o mejor dicho, nos ponemos una máscara, ¿no? Y ocultamos a veces los problemas que tenemos. Yo siempre decía, no, yo trato de reírme de todo, ¿no? Y a veces uno oculta, ¿no? Esos problemas, esas tristezas que está pasando, esas depresiones, a veces son malos momentos, porque, a ver, pasamos malos momentos, ¿no? Y también me acordaba, ¿no? ¿Viste en el teatro que ponen generalmente, que están las dos caritas, que está la que está llorando y la otra que está riéndose, ¿no? Y creo que también nos demuestra cómo es la vida, o mejor dicho, lo que quieren demostrarnos cómo es la vida, ¿no? Pero fíjate que lo hacen a través de eso. Es como que, bueno, vos ponete una careta y entonces o puedes reír o puedes llorar, ¿no? Pero qué bueno es ser genuino, ¿no? Qué bueno es no ocultar lo que nos está pasando y reconocer, ¿no? Realmente de que si a veces estamos pasando momentos tristes o depresión o lo que sea, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos ahí encerrados y tras esa sonrisa ocultamos las cosas que nos están pasando, ¿no?
Wow, yo creo que este tema, realmente con esos datos que nos dejás, y el versículo bíblico me impactó muy clarito, ¿no? A veces uno inconscientemente se puede llegar a poner estas máscaras, ¿no? Y es triste. Sí, así es, y qué importante es que, a ver, que podamos, como decía recién Guille, que podamos en este tiempo ser personas sinceras, porque a fin de cuentas se termina notando, ¿no? Cuando una persona realmente está pasando, digamos, un buen momento, un mal momento, y qué importante que es cosa que nosotros podamos buscar la ayuda del Señor. En Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y me quedaba pensando en este versículo, ¿no? Porque, a ver, la persona que, como dice acá, que es bendecida por el Señor, no tiene por qué tener tristeza. Y muchas veces creo que nos puede pasar en la casa del Señor, que muchas veces uno se pone la máscara, digamos, y se está siempre sonriendo en la casa del Señor, y uno tal vez dice, el Señor me bendijo de tal manera y de tal manera. Pero ¿qué pasa cuando uno sale digamos, cruza la puerta y sale a la calle, no, y sale de la casa del Señor? Y ahí está el Señor nada más. Y Él sabe realmente cómo estamos cada uno de nosotros. Y qué tremendo que es eso, ¿no? A ver si realmente, si el Señor realmente nos bendice, nuestra risa va a ser genuina. Porque yo creo que uno se da cuenta cuando la risa de uno es genuina, cuando le sale verdaderamente de adentro porque uno está contento de verdad, y cuando es una risa tratando de ocultar, claro. Pero qué importante que es eso, cuando el Señor realmente nos bendice, no tiene que haber tristeza. Y eso creo que es para reflexionar. Hay muchas cuestiones, ¿no?, a considerar, ¿no? Pero principalmente esto, lo que decían ustedes de las apariencias, ¿no?, de las máscaras. Normalmente, ¿por qué uno recurre a ello? Para poder apartar a los demás. Como para, bueno, no, él está bien, jajaja, mira qué bien que está, entonces, no. Pero muchas veces, hay veces que uno lo hace para apartar a los demás, o hay otras veces que quizás porque, como decía ese proverbio, ¿no?, ocultar, ¿verdad?, una sensación, no mostrar esa fragilidad. Porque recordemos, estamos siendo procesados. Uno cuando llega a veces al Señor, no llega en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero Él está con venda y con aceite, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de encontrarnos con Dios y recibir una administración, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno se congrega, hay un pastor a cargo, ¿verdad? Y ese pastor lo que hace es ver las ovejas en la condición que está. Y hay ovejas que van a necesitar un tratamiento más urgente, ¿verdad?, que otra, los estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La tristeza, de alguna forma, son varias cuestiones que ya no toman solo la cuestión de un estado, ¿verdad?, emocional. Ya forman parte hasta de, como esos indicadores que vos decías, Guille, son hasta enfermedades, ¿verdad? Yo leía en una definición que es un indicador de una enfermedad subyacente, ¿verdad? Cuando los sentimientos se vuelven excesivos, ¿verdad? Entonces, cosas desmedidas, que quizás ya ni con la risa la podés, porque hay cuestiones muy profundas, y recordemos una cosa, quien trabaja en esas profundidades es el Señor, ¿verdad? Con una palabra, con un aliento, con ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve estas cuestiones, dice, bueno, necesito que el Señor me sane, necesito rendir esta área, porque si no, se va propagando, lo que hoy hablábamos, ¿verdad? Se va propagando, ¿verdad? Y ya empieza como a invadir otros aspectos de nuestras vidas, entonces te empezás a apagar. Entonces, podemos tener una dificultad, a veces vienen dificultades a la vida, obviamente estamos rodeados de situaciones, pero es como que de alguna forma tenemos que ponerle un freno, pero es con la asistencia del Señor, o sea, siendo ayudados por el Señor. Y cuando se nos escapa, ¿verdad?, recurrir al Señor, esto es más, ¿verdad? O quizás buscar un ministro, me pasa esto, ayuda, porque entonces vamos a ser restaurados al taller del Maestro. Entonces, y a veces que Él dice, bueno, esto ya no sirve, y es como que lo va sacando cuestiones. Y claro, en ese que va sacando va doliendo. Entonces, son distintos tratamientos, ¿verdad? O sea, no podemos decir, bueno, estás mal, o no sé, te separaste, o pasó esto, caso puntual, esto es así. No,
cada persona es distinto y cada persona recibe el mejor trato de parte de Dios para nuestra vida. Entonces no nos pongamos tan como rígidos con esta cuestión, no me sale el término, sino busquemos realmente ser dóciles para que el Señor pueda ir trabajando en nuestras vidas. Hay algo interesante, ¿no? Que en la Biblia nosotros como creyentes estamos todos en ascenso, tendríamos que estar. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Dios planifica esa vida para nosotros. Y en Salmos 126, nosotros podemos ver, es un cántico de ascenso en la palabra de Dios. El pueblo de Israel subía a Jerusalén y qué tremendo porque nosotros vamos de ascenso hacia esa Jerusalén que no es visible, que es el cielo, que es la presencia de Dios. Así como Israel subía, así nosotros también subimos. Y ellos cuando subían, cantaban. Y uno ve los cánticos de ascenso gradual, si no me equivoco a partir del 120 en adelante, vemos que no en todos los cánticos eran cánticos de gozo, de alegría, de fiesta, sino que había momentos también de tristeza, momentos donde ellos le pedían ayuda a Dios, donde buscaban el socorro de Dios. Y a veces Dios permite que pasemos tristezas. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. A veces decimos, no, la tristeza es mala. A veces la tristeza que viene de parte de Dios es buena. Ahora está. Y eso lo vamos a hablar después del espacio publicitario. Pero en este bloque estamos hablando de la tristeza que no es buena. Entonces, mira, quiero decirte algo. Lo que decían los chicos, me encantó el estudio, lo que decía Guille de las dos caras. Nosotros vemos una sonrisa, pero ¿qué es lo que está dentro de nosotros? Dentro de nosotros está la lengua. Porque a veces podemos mostrar una sonrisa y estamos mal, hablamos, estamos mal. En la Biblia, en Salmo 126, uno de estos cánticos graduales dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de nosotros, vamos a ser como los que sueñan. Mirá qué alegría iban a tener. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta era gozo genuino. Cuando vos ves a una persona que tiene el gozo realmente de Dios, en su cara va a haber alegría, pero también en sus dichos, nuestra lengua de alabanza. Entonces uno ve la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 4, dice, con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Entonces, mira qué tremendo, la lengua, según Santiago, es el timón de nuestra vida. Entonces vemos que a veces nosotros, ¿cuál es el error? Si el gozo, la alegría no es genuina, el rostro puede estar lleno de alegría, pero empezás a escuchar la lengua de las personas, hacia dónde va su vida, hacia dónde va el timón, y ahí te das cuenta. Entonces yo creo que Dios hoy nos quiere enseñar que Él nos va a llenar nuestros rostros de alegría y nuestra lengua de alabanza hacia Dios. Cánticos, dándole gracias a Dios. Tenemos por delante 30 minutos más. A ver, en este bloque es como que hablamos de la tristeza que es mala. Una tristeza de que la podemos ocultar debajo de una sonrisa. ¿Quién no hizo esto? Seamos sinceros. Obviamente. Yo creo que hasta David, cuando David pecó con Betsabé, tuvo que reunirse quizás en reuniones porque él era un rey y tuvo que tener reuniones, tuvo que atender gente y él capaz que estaba mal. Pero él tuvo que poner una sonrisa, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? Se arrepintió, buscó a Dios y después su cara reflejaba el gozo de Dios y también el timón de su vida, la lengua. Empezó a cantar, empezó a alabar a Dios, empezó a dar gracias. Vamos al espacio publicitario. Hay una tristeza que es mala, la hablamos este bloque, pero hay una que es buena. ¿Querés ser triste bien? Parece irónico, pero... Parece loco, pero es así. Sí. Ya lo vamos a hablar, quédate con nosotros. Quédate en sintonía. Ya regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5.
Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frentes para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conoces a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Lavadero Rey de Reyes, en la ciudad de Mar del Plata. Trayendo tu auto a lavar, estás colaborando con la ONG Remar en Mar del Plata. Ayúdanos a ayudar. Colabora y trae tu auto a Florencio Sánchez 973, paralela a Jacinto Peralta Ramos. Rapidez, eficacia, calidad y ambiente agradable. Lavadero Rey de Reyes. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Y continuamos en tiempo de decisión. Y te contamos, ¿no? A veces podría sonar medio raro, ¿no? Como que te digan, che, hay una tristeza que es buena. Y uno cuando te viene la palabra tristeza, querés salir corriendo, ¿no? Pero bueno, hay una tristeza que es buena, que a veces no entendemos, pero la produce Dios en nosotros, ¿no? Mira este versículo, es como medio contradictorio. Dice, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Mirá qué tremendo que es esto, porque a veces vemos que una persona puede estar reluciente, ¿y el corazón? ¿Y el cora? ¿El corazón? ¿Cómo está? Bueno, ya este versículo es medio raro, ¿no? Que hay otra versión, no me acuerdo ahora, pero que es como que, parafraseándolo, nos dice como que en ese momento cuando está triste, es como que razón, es como que nos hace entrar en razón, ¿no? Es como que Claro. empezamos a meditar las cosas. Y también me acuerdo un video que me mandó Nico en la semana, sí, era bastante gracioso, pero hablaba sobre un personaje, ¿no? de los que hablaba en el video, decía que es mejor la derrota, ¿no? Que era un pensamiento que decía, ¿por qué? Porque la derrota dice que vos meditas, entonces te pones a plantear, bueno, Mirá cómo se alientan los muchachos. soy un campeón, Nico, me la mandó a las 6 de la mañana. Mejor la derrota. No, era era algo gracioso bueno, estaba Ruggeri, de personajes de fútbol y demás, bueno, que uno decía, no, siempre hay que ganar, y otro decía, no, está bueno la derrota, porque la derrota te plantea las cosas, es como que te hace pensar, si estás siempre victorioso, es como que, bueno, estás ahí, no tenés que tener, nadie te baja del pedestal, perdón. Y entonces, bueno, si nos ponemos a ver así, también sí, yo creo que el Señor a veces no, esa tristeza que decías vos, dice que esa tristeza nos produce arrepentimiento, entonces nos lleva el Señor a querer cambiar, ¿no? O por lo menos a empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, ahí, porque si no, si estamos siempre contentos, felices, no vamos a cambiar nada. Es que yo creo que en esos momentos de tristeza que Dios produce, hay madurez y cambio en nosotros. En 2 Corintios 7:10 está esto para que te lo anotes, si querés. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, en otra versión que me gustó, dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. A veces este versículo es muy, muy lindo explicado. Un cambio de corazón. Yo me pregunto, si en mi vida Dios no hubiera provocado algunas tristezas, creo que esos cambios en el corazón mío y en el corazón, yo sé que vos me estás escuchando y realmente te podés poner en primera persona,
los cambios a veces Dios los produce en esos momentos de tristeza. Entonces dice que de esas tristezas que Dios produce o permite que vivamos, no hay que lamentarse. O sea, es increíble. Sí, porque yo creo que nos pasa que muchas veces nos estamos equivocando y no nos damos cuenta, y el Señor nos tiene que corregir mediante distintas situaciones o pruebas, y cuando pasamos eso y lo entendemos, es como que nos hace entrar en razón. En el momento, obviamente, cuando uno lo pasa, no es el mejor momento de nuestra vida, porque sufrimos ese momento porque no lo comprendemos, pero después de un tiempo, cuando uno comprende, madura y va creciendo. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea que la disciplina en su momento, como decís vos, causa tristeza, pero después da fruto cuando uno, el Señor, digamos, lo entrena en eso, ¿no? Pero qué bueno que es eso, porque cuando uno lo comprende, cuando después sigue pasando distintos tipos de pruebas, porque siempre va a haber pruebas, pero la prueba que sigue, uno recuerda la prueba que pasó antes, y si la pasó aprobado, entonces ya puede entender la otra prueba. Y entonces es como que ya lo puede pasar esa prueba con un entendimiento, ya con madurez, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros crezcamos. Acá nos llegó un mensajito y dice: yo nunca sentí tristeza ni dolor. Dice, mirá que... Ese es un conocido. Yo creo que está bromeando, ¿no? Sí, ¿quién nunca sintió tristeza ni dolor, no? Rambo. Incluso Rambo lloró en alguna de las películas, guarda. Qué lindo es poder entender, ¿no? Que a veces uno dice, ¿por qué tengo que pasar por acá? No, si, mira, a mí me pasó cuando uno es despertado por Dios, hay un cambio en nuestra vida, hay una alegría, hay algo que decir, wow, es como aquellos que llegan a Dios y Dios te empieza a cambiar la vida. Y vos decís, wow, el camino de Dios es todo color de rosas, hay alegría, voy a la iglesia, estoy feliz, pero a veces Dios dice, ok, hay que cambiar un poco el corazón. Te voy a permitir que venga una tristeza a tu vida. Y qué lindas que son estas tristezas. A ver, lo que decía Axel, ese paréntesis fue clave, cuando entendemos. David que dijo, bueno, me fue a haber sido humillado, pero quizás cuando pasó por la humillación, dolió. Es que creo que muchas veces nos pasa que nos cuesta entender que hay cosas que están en nuestro corazón que no edifican, porque en el momento nosotros nos parece que son buenas, pero cuando pasamos ese momento en el que nos trata el Señor saca esas cosas que obviamente nos duelen en el momento, pero después comprendemos y decimos, wow, esto que yo pensaba en su momento que parecía que era bueno, al final resultó que era malo, digamos, ¿no? Pero eso es con un entendimiento que después el Señor nos da. Bueno, hay que entender y saber separar. Por eso fue profético, porque hablamos un primer bloque y ahora es otro bloque. Separamos las dos tristezas. Porque a veces nosotros podemos echarle la culpa a Dios de nuestra tristeza actual. Hay mucha gente que está triste, que está escuchando la radio. Yo creo que estamos hablando porque Dios quiere que hablemos esto, no porque venimos acá a tomar mate y hablar, no. Dios pone en nuestros corazones los temas. Y hay gente que está pasando momentos de dificultad, momentos de tristeza. Ok, si vos identificás que la tristeza que estás pasando, Dios la permitió, aceptémosla y no nos lamentemos, aunque suene muy difícil. Va a llegar un momento donde vas a decir gracias a Dios por pasar por acá. Pero si estamos pasando una situación de tristeza porque nosotros lo buscamos, cuidado de no decir Dios me está poniendo triste. Es que, y aparte, y ahí entra lo que decías vos, el tema de la lengua, ¿no? Fíjate, la tristeza que es una emoción, un sentimiento, ¿no? Claro. ¿Y dónde están los sentimientos? Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Al ser humano. Entonces, la idea del Señor es que dejemos de ser almáticos y que seamos espirituales. Entonces, una de las cosas que va a tener que cambiar, como decías vos, es nuestra manera de hablar, pero para eso... mejor dicho, nuestra alma tiene que ser convertida, ¿no? Y entonces para eso nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Fíjate que David decía, le daba órdenes al alma, ¿no? Para que bendiga al Señor, ¿no? Y entonces es importante eso. Y como decías vos, si estás pasando por alguna tristeza, ¿no? Que no es buena, como decía al principio Nico, entonces hay que pedir ayuda.
No hay que quedarse en eso, ¿no? Porque ocultamos a veces con la sonrisa, ¿no? Pero es necesario pedir ayuda para salir de eso. Y si el Señor permite que pasemos en una tristeza, bueno, bárbaro, entonces pidamos la ayuda al Señor para que seamos obedientes y podamos salir. En Mateo 19, en el versículo 16 en adelante, habla de la historia del joven rico, ¿no? Y el Señor le dice al joven rico, bueno, que tenía que dejar las cosas, ¿no? Que tenía que ir y vender las posesiones que tenía y que lo da a los pobres. Y entonces en el versículo 21, Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Entonces yo creo que el Señor quería permitir esa tristeza, ¿no? Para ver dónde estaba el corazón de este hombre. Y entonces también a veces vamos a tener que renunciar y dejar cosas. Y no, en el momento quizás nos va a ser un poquito triste, pero con el Señor después el Señor nos va a traer recompensa, ¿no? Ahora, vos fíjate una cosa, el versículo en cuestión era en... La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. ¿Qué quiere decir? Que hay frutos de tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que hay quizás situaciones que en realidad lo que buscan hacer en nuestras vidas, o el fin que traen, es la amargura internamente. Obviamente que después eso termina descontrolando todo lo demás, ¿verdad? Ahora, hoy cuando vos hacías hincapié en Corintios, cuando lo que hablaba Pablo, en el contexto, si vos ves, él lo que hace, les está explicando, ¿verdad?, aquella tristeza genuina de parte de Dios que produce ese cambio, que no es lo mismo. Porque es como que estamos empezando por la tristeza para generar un fruto que es un cambio de corazón y de vida, como explicabas, Huit, en esa versión que es la PDT. Ahora, vos fíjate, yo lo que veía es esto, dice, les hablaba a los de Corinto, dice, ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería. O sea, Dios quiere de alguna forma que recibamos eso, porque es parte del trato de Dios. ¿Qué dice? Mejor es recibir el castigo o el trato de parte de Dios que abandonarlo, y que entonces bueno no es a nosotros recibir ese trato, ¿verdad? Entonces hay de alguna forma una tristeza como bien encaminada. ¿Y qué viene a ser? Por ese celo de parte de las cosas de Dios. Pues fíjate, cuando Jesús se despide, que esto lo vemos en Juan 16, dice, lo voy a leer en una versión más moderna, dice 16:20, dice, ustedes se pondrán tristes cuando Él se va, pero luego su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que va a dar a luz siente dolores porque le ha llegado su hora, pero después que nace la criatura se olvida del dolor por la alegría de haber traído un niño al mundo. Hay cosas que se van engendrando en nuestro, por eso ese nuevo nacimiento se van engendrando dentro de nuestro y después se exterioriza, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice, ¿no? Eso mismo les pasa a ustedes ahora, están tristes, pero cuando vuelva a verlos, ¿qué quiere decir? Lo vamos a volver a ver, dice, se alegrarán y nadie podrá quitarles esa alegría. Dice, cuando llegue ese día ya no me preguntarán nada, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una tristeza por las cosas del Señor. Lo vemos reflejado también en los salmos, ¿verdad? Fíjate que en el Salmo 31 dice, he puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mi tristeza y conoces mis aflicciones. Vos fíjate que está hablando de un vínculo. Porque ¿quién puede decir que si yo le cuento todo a Guille de mi vida, él va a saber esas cosas que me alegran o esas cosas que me han entristecido? Pero estamos hablando de que hay un vínculo. Entonces lo que hoy hablábamos, ¿no? Tener un vínculo con el Señor. Entonces vamos a recibir su trato, ¿verdad? Y su ayuda. Dice, vos fíjate, porque él cuando él hablaba esto, de poner la confianza en el Señor, estaba haciendo mención de ese, como ese ataque que recibía de parte de los enemigos, ¿verdad? También lo vemos en el Salmo 30, dice, yo pensaba que nada podría vencerme, mientras me mostraste tu bondad me sentía invencible. En esta versión dice, Señor, pero cuando te alejaste de mí me invadió el miedo. Fíjate, la dependencia, vamos a llamarlo, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad?, el salmista con el Señor. Y fíjate, el Salmo 38 dice, Señor, entonces te pedí ayuda, imploré tu compasión, Señor.
Entonces está hablando acá de una necesidad, yo diría, muy fuerte de esa dependencia del Señor, pedir la ayuda. Entonces, fíjate, el 10 dice, Señor, escucha mi oración y muéstrame tu compasión, ayúdame, Señor. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Pero veamos el orden. Claro. Entonces, somos, como decía acá al principio, ¿verdad? Invencibles de la mano del Señor, pidiendo la ayuda. Entonces, a medida que nosotros le vamos dejando como distinto acceso a nuestras vidas, se van evidenciando ciertas cosas que, lo decía el pastor, ¿verdad? Él es luz. Y cuando vamos viendo cosas que no van, y vos decís, ay, mirá lo que estaba detrás de la puerta número 2. Entonces vos decís, Señor, ayúdame. Claro. Entonces, Señor, ayúdame. Y bueno, a medida que le vamos permitiendo, Él va obrando más profundamente en nuestras vidas, y después resultan estos frutos. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile. Me quitaste ese luto, porque vamos cargando lutos. Bueno, antes los israelitas se tiraban cenizas cuando estaban mal, ¿no? Es como una carga que a veces nosotros en lo espiritual lo podemos llegar a hacer. Pero hay algo que es lindo remarcar, ¿no? Que en los momentos nuestros de tristezas, Dios siempre está con nosotros, ¿no? A veces uno dice, no, cuando yo estoy mal o cuando estoy pasando el valle de las lágrimas, siempre nos quedamos en Salmo 84, que aquellos que buscan a Dios lo convierten en manantiales. Pero cuando pasaron por el valle de las lágrimas, Dios también estuvo ahí, ¿no? Y algo que me llama poderosamente la atención es que Dios está en nuestros mejores momentos y también en los peores. Y es lindo entender, el otro día hablábamos con algunos jóvenes, de qué tremendo, porque vos cuando elegís a alguien para vivir tu vida, para compartir tu vida con una persona, cada uno, acá estoy hablando cuando te vas a casar o a formar una familia, vos no podés transmitirle a la otra persona lo que está pensando o decirle, mirá, tenés que estar contenta, tenés que estar triste, no, porque es otro ser humano. Y qué interesante, podés influir con buenas acciones que hagas, pero hay un punto en que cada uno de nosotros pasamos por situaciones. Ahora, ¿qué es lo hermoso? Es poder pasar esos momentos y decidir compartirlos con esa persona. Mira, yo voy a compartir buenos momentos, voy a compartir malos momentos, en la salud, en la riqueza, en la enfermedad. Eso es el amor de Dios, eso es el amor que pone en nosotros. Cuando estamos en familia, con los nuestros, compartimos nuestros momentos con esas personas. Los momentos de alegría, los momentos de tristeza. Y a veces no nos damos cuenta de que Dios comparte esos momentos con nosotros. Mirá, hay un versículo en la Biblia que es uno de los más cortos en la Biblia, que está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35. Miren, es un solo versículo. Dice, Jesús lloró. Son dos palabras, un versículo del más, es uno de los más cortitos de la Biblia. ¿Por qué lloró? Dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Lázaro era su amigo. Pero vi algo en este versículo que me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Dice que Jesús se acercó hacia la tumba y ahí empezó a venir gente. Y María, que era una de las hermanas de Lázaro que había muerto. En el 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorar, a María, y a los judíos que les acompañaban, también llorando estaban ellos, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ahí está. Y ahí está el versículo 35. Jesús lloró. ¿Qué quiero decir? ¿Jesús lloró por Lázaro? ¿O esta situación lo conmovió? Acá la Biblia dice que él vio llorar a María y él vio llorar a los judíos que estaban ahí. Él compartió ese momento. Por eso la Biblia dice, gócense con los que se gocen, lloren con los que lloran. ¿Qué muestra acá Jesús? Que no es indiferente. Que mi hermano, mi familiar, aquel que está conmigo, puede pasar un momento de alegría y me voy a gozar con él. Y si está llorando, quizás es lindo demostrar amor llorando también. Y esto es Jesús con nosotros. Dios en tus momentos de tristeza, Él está con vos. Él está con vos. Lo que lo conmovió es ver llorar a María y a esta gente. Entonces, si estás pasando un momento que Dios lo está permitiendo y es triste, sabe que Dios está con vos. Ahora, Nico dijo algo. Jesús vino a cambiar la tristeza en gozo.
Jesús lloró acá con ellos. Pero ¿qué pasó después? Ocurrió un milagro, Lázaro revivió y todos estaban contentos. Entonces, ¿Dios qué hace? Pasa momentos complicados con nosotros, pero los cambia en bendición. Sí, yo creo que eso nos permite seguir aprendiendo del Señor, porque creo que con cada etapa o cada momento o circunstancia que tenemos que pasar, el Señor lo que nos busca es dejarnos una enseñanza, para que podamos aprender y comprender, ¿no? lo que es el camino de Él. A ver, muchas veces hay momentos que son difíciles y complicados en nuestras vidas, y solo con la intervención del Señor, ese momento difícil o complicado, el Señor lo puede cambiar, como pasó con Lázaro, pero necesitamos la intervención del Señor. Y qué bueno que es eso, porque eso también nos enseña a que podamos aprender a confiar en el Señor, y que cuando uno pasa esos momentos, de tristeza, también aprender a confiar en que el Señor, esos momentos se los revierte en momentos buenos. Es que vos fijate, María se le murió su hermano. Esto no es joda. ¿Y qué le dijo? Señor, si vos hubieras estado acá, él no hubiera muerto. Jesús, cuando revive, le dice, ¿no te dije que si vos creés vas a ver la gloria de Dios? Pero ¿qué pasó? A veces nosotros podemos llegar a dudar de que Él está con nosotros. Y qué tremendo, porque Jesús entendía que esta tristeza era una tristeza que iba a traer un cambio de corazón. Por eso la permitió. Por eso cuando le dijeron, Jesús, Lázaro está mal, Él no fue inmediatamente, sino que habían pasado, si no mal no recuerdo, 4 días que estaba en la tumba. Y a veces vos decís, y yo puedo decir, y lo dijimos, seamos sinceros, Dios, ¿qué pasa que no estás conmigo? Estoy triste, estoy mal. ¿Será que Dios está produciendo un cambio de corazón en nosotros? Es que siempre creo que se nos ha enseñado que cuando todo nos va bien está Dios, ¿no? Bueno, si tengo plata, si tengo esto y si tengo lo otro, está Dios, soy bendecido, ¿no? Y el Señor tiene su forma de trabajar, ¿no? Y a veces cuando no nos va tan bien, bueno, ahí está trabajando el Señor. Y qué importante es eso, ¿no? Lo que decía vos, que Él nos comprende. Yo creo que el Señor nos conoce más que nadie. El Señor nos conoce la profundidad más que un padre, más que un hermano. Lo que realmente sentimos lo conoce realmente Jesús, ¿no? Y qué bueno es eso, qué bueno es que podamos acudir a Él cada vez que estemos pasando por cualquier situación, ¿no? Fíjate que hay gente que pasa depresión, hay gente que pasa tristezas y quizá van a un psicólogo, van a un especialista, y este especialista le dice, bueno, tomate esto, tomate una pastillita, haz esto, haz lo otro, para que puedas estar mejor. Y lo único que hace es quizá producir una alegría momentánea, ¿no? Pero el Señor lo produce realmente, es un cambio profundo. Cuando realmente el Señor llega a nuestra vida, realmente el Señor va cambiando nuestra vida, ¿no? Y va sacando toda esa tristeza, va sacando todas esas cosas que no tienen que estar, ¿no? Y es un cambio genuino, es una alegría profunda, ¿no? Es el gozo de esa salvación, como dice la palabra, ¿no? Pero nosotros le damos lugar al Señor. Si nosotros no le damos lugar al Señor, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no oramos, Él es un caballero, no va a irrumpir en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que es una buena tarde para pedirle ayuda al Señor. Ahora vos fíjate una cuestión que vos dijiste, el psicólogo. ¿Habrán cristianos que van al psicólogo? Te explico por qué. Vos lo que vos dijiste, permitime disentir en algo. El psicólogo no... ¿Por qué ahora voy a explicar esto? El psicólogo en realidad, ¿qué hace? De alguna forma revive el pasado, va hacia el pasado para ver por qué... Bueno, son técnicas. Hace un ratito salí de ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Normalmente, fíjate que en realidad lo que terminan produciendo, yo me lo había notado como un dato, en realidad lo que termina produciendo es angustia. ¿Por qué? Porque vos estás recordando cuestiones y vivís abrazando el pasado. Por eso la palabra dice, no traigas a memoria, ¿verdad?, ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque es como que vos abrazás esas angustias. Ay, me pasó esto. Mirá lo que me pasó. Entonces, ¿por qué digo esto? No digo que la psicología está mal, no, es como todo, ¿verdad? Toda ciencia tiene sus cosas. Pero, ¿por qué nos resultaría? Estamos hablando de un cristiano, esto es un programa, ¿verdad? Estamos hablando del Señor. ¿Por qué sería más fácil recurrir a un psicólogo y no recurrir a Dios? Porque ¿qué haces con un psicólogo? Te explayás, le contás lo que sucede. ¿Y por qué no podemos hacer eso con el Señor? ¿Por qué nos resultaría más fácil ir a un profesional? ¿Verdad? Hasta inclusive se paga eso. Voluntariamente, claro. También. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque conozco casos de cristianos que han ido. Entonces, no digo que está mal, no, pero prestemos atención y vayamos a aquella persona que realmente puede
subsanar las cosas de profundidad, porque estamos hablando con un humano. A ver, está bien, está mal, no, porque yo puedo hablar con cualquiera de ustedes chicos, me pueden alentar, me dan un versículo, pero en lo espiritual ustedes me están animando, exhortando con la palabra. ¿A qué? A entrar en sí. Porque, ¿qué pasa? Pueden haber eventos muy traumáticos, ¿verdad? Es más, creo que lo hablamos una vuelta, están los shock postraumáticos, que son, de eso que pasó se propaga, ¿verdad? Y genera, no sé, desfasajes físicos también, ¿verdad? No solo, pero es todo de lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te acordás cuando compartió el pastor, vengan y razonemos? Sí. Entonces, pero ese razonamiento lo hacemos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? El joven rico, el hijo pródigo, que dice, entró en sí. Entonces, cuando vos vas agregando a tu granero, que es nuestro corazón, la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que es en un punto determinado, que es en el punto exacto de la cocción, ¿verdad? Porque recordemos del fuego, bueno, eso es para otro tema. En el punto exacto, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? De lo que estamos hechos, qué es lo que tenemos en nuestro haber, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento de la peor crisis, en el momento de las peores situaciones, entramos en sí. Entendemos la situación, porque dice, te haré entender el camino por el que debes andar. Pero no es en todo momento. Yo he tenido que pedir ayuda al Señor, Señor, ayúdame a entender esto porque no me es viable, no lo entiendo, no la razón, ¿qué tengo que hacer? Y uno automáticamente quiere hacer algo. Claro, es interesante porque se nos va el programa, ¿no? Pero yo creo que muchas veces decimos, bueno, somos creyentes, necesitamos desahogarnos, necesitamos hablar nuestras tristezas. Primeramente hay que hablar con Dios, lo que decía Guille, hay que orar más. A veces nosotros podemos decir, hay gente que no conoce a Dios, que está escuchando la radio y quizás fuiste un psicólogo. Y bueno, ok, ya fuiste, es parte del pasado, no te vamos a condenar, o sea, no pasa nada. De hecho hay psicólogos cristianos. Pero, ¿qué quiero decir? Yo creo que la mayor parte de la gente que va a los psicólogos creyentes es porque no han entendido la palabra de Dios y no tienen un oído de escuchar realmente a Dios. ¿Por qué? Porque si quizás te hablamos de la tristeza, nunca has escuchado lo que estamos hoy compartiendo. Y no entendemos principios bíblicos. Por eso tenemos que recurrir a gente natural. Claro. Tenemos que recurrir a psicología humana. Hace 60, 70 años no existían los psicólogos. O sea, y Dios actuaba. Entonces, a veces hay que entender, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar a Dios. Dios es la fuente de nuestra vida. Mirá, vos que sos creyente, si fuiste un psicólogo, ok, es parte del pasado. Hoy te recomiendo algo. Necesitas entender lo que vivís, aprendí a escuchar a Dios. Dios se va a encargar de hablarte. Queremos ir a un psicólogo y hablar, y hablar, y hablar. Y realmente, a veces recibimos palabras de Dios súper importantes que no hace falta ni que le hablemos lo que nos pasa y Dios ya nos está ministrando. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé un oído que podamos captar su palabra y lengua de discípulo. Entonces, vos que estás del otro lado, Dios nos está enseñando hoy que hay una tristeza que es mala, pero hay una tristeza que es buena, permitida por Dios. Tenemos muchísimas cosas que hablar. Este tema estaría bueno hablarlo algún día. Te invitamos a que te congregues, a que busques a Dios. Podés buscar un montón de cosas. Hoy me salió una publicidad en Instagram de coaching, y hay tantas cosas. ¿Te anotaste? La cuenta estaba cara. O sea, hay tantas cosas. El mundo te va a ofrecer miles de caminos. Es que hay muchas alternativas. Es así, pero, y a ver, no en el 2022. En la época del apóstol Pablo había también estas cosas, porque Dios siempre fue Dios y el diablo siempre fue diablo desde que se contaminó y se levantó contra Dios. Entonces Dios nos ofrece una iglesia, nos ofrece un pastor para ministrarnos. A veces estás triste, estás mal, hablalo con el pastor. Huguito, te mando un mensaje y quiero hablar con vos. Me lo han hecho cuando terminó el programa. ¿Puedo hablar con vos y me querés contar una tristeza? Háblalo con el pastor. Busca una cobertura pastoral, busca a alguien más grande que vos, busca a alguien más grande que los hermanos, porque a veces nos podemos llegar a contar nuestras tristezas, y si al que vos le contás no está lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios,
no te va a dar un buen consejo, ¿no? Entonces, busquemos a Dios, busquemos a los pastores realmente de Dios. Nos tenemos que ir, muchachos. Axel. Así, Suguito, la verdad que es un tema muy muy lindo y creo que fue bastante especial, ¿no? La tarde de hoy, así que bueno. Sí, programó. Sí, programó, la verdad que es muy lindo, así que nos encontramos el próximo viernes, chicos. Guille, ya está, se fue la tristeza. Estamos de 10. Estamos de 10. No, bendiciones para todos. Quería remarcar algo. ¿Conoces a Dios? Bueno, busquemos más al Señor. Si no conoces al Señor, entonces busca a Dios, busca a Jesús, orá, pedí oración, congregate, y si estás pasando por alguna tristeza, por depresión, lo que sea, pedí ayuda, ¿no? Porque veía también ese artículo, eso se llama depresión sonriente. Dice que es más complicado detectar esa depresión que la que uno demuestra. En conclusión, el Señor tiene la salida. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y las otras cosas que nos presenta hoy en día el enemigo? Es que Jesús nos presenta algo eterno y algo verdadero. Bendiciones para todos. Qué bueno que realmente podamos tomar la decisión de ser dóciles con el Señor, reconocer, ¿verdad? Que a veces hay cosas que se nos escapan y fíjate eso, como leímos en el Salmo, ¿no? Poder pedir la ayuda a Él y Él nos va a cambiar, ¿verdad? Esa tristeza en danza, en baile, distintas versiones. Y yo creo que hay que creer que Él puede hacerlo. Porque a veces nosotros no le creemos, es como que creemos pero hasta un punto. O para otra persona. Claro, es para todos menos para Esto mí. es para mi tía. Le voy a pasar el link a Julito, a Antonio. Bueno, mi parte me despido. Bueno, no a nosotros, sino a tu nombre, Dios. Damos la gloria a este programa y cada día de nuestra vida por esa misericordia y por esa verdad que realmente nos levanta cada día, nos da fuerzas. Disfrutemos de la familia, busquemos a Dios, metete Iglesia de Cristo Refugio de Paz, ahí están las direcciones de la iglesia, los horarios, que Dios te bendiga y te guarde. Viernes que viene, 19 horas, vamos a estar en vivo. Chau, chau.